Hay noches en la historia que no terminan jamás. La noche del viernes 13 de octubre de 1307 es una de ellas. Mientras Europa dormía, los soldados del rey Felipe IV de Francia aporreaban simultáneamente las puertas de cada encomienda templaria del reino, con órdenes selladas que nadie había podido leer hasta ese preciso instante. En cuestión de horas, los caballeros más poderosos, más ricos y más temidos de la cristiandad estaban encadenados, arrodillados sobre el barro frío, acusados de crímenes que nadie había presenciado. Pero lo que ningún inquisidor anotó en sus registros, lo que ningún cronista se atrevió a consignar, es que esa noche no fue el final de algo. Fue la prueba de que algo tan antiguo y tan devastador había sido descubierto bajo las piedras de Jerusalén, que un rey, un papa y todo el peso de la Iglesia prefirieron quemar a 200 hombres antes de permitir que ese secreto siguiera existiendo en el mundo. 2 siglos antes, 9 caballeros sin ejército, sin misión declarada y sin explicación razonable, acamparon sobre las ruinas del templo de Salomón y comenzaron a cavar. Cavaron durante 9 años. No predicaron, no combatieron, no escoltaron a ningún peregrino. Solo cavaron en silencio, bajo la roca más sagrada de 3 religiones, en el lugar exacto donde los sacerdotes del antiguo Israel habían enterrado aquello que no podía ser capturado por los babilonios, aquello que no podía caer en manos impuras, aquello que los profetas describían como la presencia misma de lo divino hecha materia. Lo que encontraron en aquellas profundidades no era oro ni plata, aunque el oro y la plata llegaron después, en cantidades que desafiaban toda lógica. Lo que encontraron era algo mucho más peligroso, un conocimiento que transforma a los hombres que lo poseen, que derrumba los tronos que intentan suprimirlo, y que lleva casi 1000 años escondiéndose a plena vista de quienes no saben cómo mirarlo. Era el 18 de marzo de 1314, y París ardía con una frialdad calculada. Sobre una pequeña isla en el Sena, frente a la Catedral de Notre Dame, habían levantado una plataforma de madera y una pira de leña verde, elegida así a propósito, porque la leña verde no mata rápido. Jacques de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, tenía 70 años, 2 dedos amputados por la tortura, y había pasado los últimos 6 años confesando crímenes que no había cometido. Esa mañana, ante la multitud reunida en la orilla del río, se esperaba que repitiera su confesión una última vez, que se humillara ante Dios y ante el rey, que muriera en silencio, como mueren los vencidos. Pero Jacques de Molay hizo algo que nadie en esa plaza podía haber anticipado. Retiró su confesión. La retiró con una voz que los cronistas describieron como serena, casi indiferente, como la voz de alguien que ya no tiene nada que perder, porque ya lo ha perdido todo, excepto una verdad que ni el fuego puede tocar. Hay una pregunta que ese momento no responde, y es la única que importa. No por qué murió Jacques de Molay, eso es simple. Murió porque sabía demasiado y había vivido demasiado tiempo. La pregunta es qué era exactamente lo que sabía, qué había encontrado su orden bajo las piedras del monte del templo en Jerusalén, para que un rey de Francia necesitara destruirlos con tanta urgencia y con una coordinación tan perfecta que ni los propios templarios pudieron anticiparla. Porque Felipe IV de Francia no actuó por devoción religiosa ni por escándalo moral, actuó como actúan los hombres que tienen miedo. Y el miedo de Felipe no era a Dios, era a lo que los templarios guardaban. Y eso, esa distinción aparentemente pequeña
entre la historia oficial y la historia real, lo cambia todo. Para entender lo que sucedió en esa pira, hay que retroceder casi 2 siglos y colocarse en un lugar que en el año 1119 era simultáneamente el centro del mundo y su herida más abierta. Jerusalén había caído en manos cruzadas 20 años antes, en 1099, con una masacre tan absoluta que los cronistas de la época escribieron que los caballos de los cruzados avanzaban por las calles con la sangre hasta los corvejones. La ciudad santa estaba nominalmente en manos cristianas, pero era un territorio sin orden, sin ley y sin memoria, gobernado por un rey que apenas controlaba sus propias murallas y rodeado de fuerzas islámicas que esperaban con la paciencia de quien sabe que el tiempo trabaja para él. Era en ese contexto, frágil y violento, donde 9 caballeros franceses se presentaron ante Balduino II de Jerusalén con una petición que, en retrospectiva, debería haber parecido imposible. Pedían alojamiento en las ruinas del antiguo templo de Salomón, en el lugar más sagrado y más inestable de toda la ciudad. Y Balduino II se lo concedió sin vacilar, lo cual es casi tan extraño como la petición misma. Hugues de Payens era el hombre que lideraba a esos 9 caballeros, y conviene mirarlo con atención porque su historia oficial no resiste el escrutinio. La versión que los libros de texto repiten durante siglos es limpia y razonable. Hugues y sus compañeros formaron una orden de monjes guerreros para proteger a los peregrinos cristianos que viajaban desde la costa hasta Jerusalén, un camino peligroso infestado de bandoleros. Es una explicación que funciona perfectamente hasta que se hacen las preguntas correctas. 9 hombres no pueden proteger una ruta de varios cientos de kilómetros. 9 hombres que viven como ermitaños en las ruinas de un templo no están patrullando caminos. Y 9 hombres que pasan casi una década en ese lugar sin reclutar miembros, sin ampliar su misión declarada, sin aparecer en ningún registro de combate o de escolta durante esos primeros años, no están haciendo lo que dicen estar haciendo. Estaban cavando, con propósito, con método, con la determinación de hombres que tienen un destino que no pueden confesar en voz alta. Cada evidencia arqueológica posterior apunta hacia la misma conclusión. Los túneles descubiertos bajo el monte del templo, las cámaras selladas que los ingenieros del siglo XIX encontraron bajo la explanada, los pasajes que conectaban el establo de Salomón con cavidades más profundas. Todo eso habla de una excavación sistemática que duró años y que alguien, en algún momento, tuvo el cuidado de sellar de nuevo. Los templarios tenían un mapa, o algo equivalente a un mapa, y sabían exactamente dónde cavar. La pregunta que la historia oficial nunca ha respondido con honestidad es de dónde venía ese conocimiento, quién se los había dado y a cambio de qué. El monte del templo no era tierra ordinaria, ni siquiera para los estándares extraordinarios de Jerusalén. Era el lugar donde, según la tradición judía, el rey Salomón había construido en el siglo X antes de Cristo el primer templo para albergar el Arca de la Alianza, y donde ese mismo templo había sido destruido por los babilonios en el año 586 a.C., una destrucción tan traumática que los rabinos del Talmud pasaron siglos enteros discutiendo qué había sido salvado antes de que cayeran las murallas. La tradición era consistente en un punto fundamental. Los sacerdotes del templo sabían que Nabucodonosor venía, habían tenido tiempo para actuar, y habían actuado con una precisión que solo es posible cuando se ha planificado con suficiente antelación. Los objetos más sagrados habían sido ocultados antes de que los babilonios entraran. El Arca de la Alianza, los rollos de la Torá original, el menorá de oro, los registros del conocimiento sacerdotal que no existían en ninguna otra copia. Todo eso había desaparecido, y durante 600 años nadie había sabido con certeza dónde.
Pero alguien, en algún momento entre el fin del Segundo Templo y el inicio de las Cruzadas, había encontrado o preservado una indicación de dónde buscar. Las fuentes que sugieren esto no son especulativas ni marginales. Son los propios documentos de la Iglesia, las correspondencias entre Bernardo de Claraval, el hombre más influyente de la cristiandad en el siglo XII, y los fundadores de la Orden del Temple. Bernardo, que normalmente exigía años de prueba antes de reconocer cualquier institución religiosa, otorgó su bendición formal a los templarios con una velocidad que ningún historiador serio ha podido explicar satisfactoriamente. Redactó personalmente la regla de la orden en el Concilio de Troyes del año 1128, un documento extraordinariamente detallado que establecía privilegios sin precedentes. Los templarios no rendirían cuentas a ningún obispo, ni a ningún rey, solo al Papa. Nadie podría inspeccionar sus prioratos, nadie podría interrogar sus rituales, nadie en toda la jerarquía de la cristiandad medieval tendría autoridad sobre lo que la orden decidiera guardar o practicar. Ese nivel de protección institucional no se concede a una orden de escoltas de caminos. Se concede a una orden que guarda algo que no puede ser visto por ojos no iniciados. Jacques de Molay ardió durante horas en esa isla del Sena, y según los relatos de los presentes, no gritó. Hay algo en ese silencio que es más elocuente que cualquier confesión, más revelador que cualquier documento que los inquisidores de Felipe IV pudieron haber encontrado en sus registros. Un hombre que muere en silencio sobre una pira de leña verde no es un hombre que no tiene nada que decir. Es un hombre que ha tomado la decisión de que ciertas cosas no pueden ser dichas, que ciertos conocimientos son demasiado peligrosos para ser entregados al mundo que lo está quemando. Y mientras las llamas consumían al último gran maestre del Temple, en algún lugar de Europa, en algún puerto, en algún monasterio, en alguna cueva de las Highlands escocesas, lo que sus caballeros habían encontrado bajo el monte del templo seguía existiendo, tan paciente como siempre lo había sido, esperando el momento en que el mundo estuviera preparado para entender lo que significaba. En el año 1119, Jerusalén olía a ceniza y a ambición mal disimulada. La ciudad llevaba 2 décadas bajo control cruzado, pero ese control era una ilusión sostenida con violencia y deuda. Un castillo de naipes construido sobre un suelo que no pertenecía a quienes lo ocupaban y que nunca los aceptaría como suyos. Balduino, segundo, rey de Jerusalén, gobernaba un territorio que era en realidad una serie de fortalezas conectadas por caminos que nadie podía recorrer con seguridad, rodeado de enemigos que no necesitaban atacar porque el tiempo y el desierto trabajaban por ellos. En ese contexto, la llegada de 9 caballeros franceses con una petición inusual no debería haber merecido más que una audiencia breve y una negativa cortés. En cambio, el rey los recibió, los escuchó y les entregó sin condiciones aparentes el ala sur de su propio palacio, construido sobre las ruinas del Templo de Salomón. Nadie, en ningún documento de la época, registró los términos del acuerdo, y esa ausencia, ese silencio administrativo, en una corte que documentaba hasta los gastos de cocina, es la primera señal de que lo que ocurrió en esa audiencia no era un asunto ordinario. Hugues de Payens había viajado desde la Champaña francesa con una determinación que sus contemporáneos describieron como religiosa, pero que, observada con distancia, tenía la estructura mental de un hombre que sigue instrucciones precisas hacia un destino concreto. No era un aventurero ni un mercenario. Era un caballero de mediana edad con tierras propias y una reputación sólida que no necesitaba arriesgar en una empresa sin garantías. Sus 8 compañeros, entre ellos Godofredo de Saint-Omer y André de Montbard, sobrino directo de Bernardo de Claraval, tampoco eran figuras marginales ni fanáticos
sin nada que perder. Eran hombres con conexiones, con recursos, con acceso a los círculos más altos de la nobleza y del clero europeo. Hombres así no abandonan sus vidas en Francia para ir a custodiar peregrinos en un camino polvoriento. Hombres así se mueven con propósito, con información previa, con la certeza de que el riesgo tiene una recompensa proporcional. Y la única recompensa proporcional al sacrificio que hicieron está enterrada, literalmente enterrada, bajo la roca sobre la que acamparon durante 9 años. La regla que eventualmente gobernaría la Orden del Temple es un documento que merece ser leído no por lo que dice, sino por lo que deliberadamente omite. Establece con precisión minuciosa cómo deben vestirse los caballeros, cuántas raciones de comida tienen derecho a recibir, cómo deben comportarse en la mesa y en la capilla. Pero sobre sus 9 primeros años en Jerusalén, sobre lo que hacían concretamente en ese periodo fundacional, sobre los resultados de su trabajo en las entrañas del monte del templo, la regla guarda un silencio tan completo y tan deliberado que resulta imposible atribuirlo a descuido. Los documentos medievales no omiten por olvido, omiten por decisión. Y la decisión de no registrar lo que 9 caballeros hicieron durante casi una década en el lugar más sagrado de la cristiandad, del judaísmo y del islam simultáneamente, es una decisión que solo tiene sentido si lo que encontraron era demasiado significativo para ser puesto por escrito. Los arqueólogos británicos que exploraron el subsuelo del Monte del Templo en el siglo XIX encontraron algo que todavía no ha recibido una explicación satisfactoria. En los túneles que corren bajo la explanada, en las cámaras que conectan el establo de Salomón con niveles más profundos de la roca, hallaron equipamiento medieval, espuelas, una lanza partida, fragmentos de una cruz templaria. El tipo de objetos que se pierden o se olvidan cuando se trabaja con prisa, cuando hay que salir rápidamente, y no hay tiempo para recoger todo lo que se trajo. Esos objetos no prueban lo que los templarios encontraron, pero prueban más allá de cualquier duda razonable que los templarios estuvieron allí, en esos túneles, en esas cámaras, excavando en direcciones que no tienen ninguna explicación logística dentro de la misión de escolta que declaraban públicamente. Estaban buscando algo específico y lo estaban buscando con la meticulosidad de quienes saben aproximadamente dónde está, pero necesitan encontrar la entrada exacta. André de Montbard es el nombre que conecta todo esto con una lógica que la historia oficial prefiere no examinar demasiado de cerca. Era el tío de Bernardo de Claraval, el abad de Claraval que se convertiría en el arquitecto institucional de la Orden del Temple y en el hombre más influyente de la Iglesia europea de su tiempo. Bernardo no era solo un religioso poderoso, era el árbitro de la legitimidad, en una época donde la legitimidad era la única moneda que importaba. Que el sobrino directo de ese hombre estuviera entre los 9 fundadores originales, que Bernardo redactara personalmente la regla de la orden con una velocidad y una generosidad de privilegios sin precedentes en la historia de las órdenes religiosas, y que todo esto ocurriera sin que ningún documento explique qué fue lo que los 9 caballeros le mostraron o le comunicaron a Bernardo para merecer tal protección, dibuja un mapa de conexiones que no puede ser ignorado. No era patronazgo, era un acuerdo. Y los acuerdos de ese nivel solo se hacen cuando todas las partes saben exactamente lo que hay en juego. Existe una ironía fría en el centro de este capítulo de la historia, y conviene detenerse en ella un momento. La Orden del Templo fue creada oficialmente para proteger los caminos hacia Jerusalén, para garantizar que los peregrinos pudieran llegar seguros a los lugares santos de la cristiandad. Esa era la misión declarada, el propósito público, la razón por la que reyes y papas abrieron sus arcas y sus tierras a una orden de monje guerreros. Y sin embargo, la orden que nació supuestamente para proteger el acceso al pasado sagrado, había pasado sus años fundacionales excavando los cimientos de ese pasado,
removiendo sus capas más profundas, extrayendo de sus entrañas algo que nadie autorizó a buscar y que nadie, después, se atrevió a describir con precisión. Custodios del camino hacia lo sagrado, que habían ido directamente a lo sagrado y habían vuelto transformados. La orden que prometió proteger la superficie estaba trabajando desde el primer día con lo que yacía debajo de ella. Cuando Hugues de Payens regresó a Europa en el año 1127, después de casi una década en Jerusalén, hizo algo que ningún líder de una pequeña orden religiosa sin recursos debería haber podido hacer. Recorrió las cortes de media Europa, fue recibido por reyes, concedió audiencias a nobles, y en cada lugar donde se presentó encontró puertas abiertas y donaciones inmediatas. El rey Enrique I de Inglaterra le dio tierras. El rey David I de Escocia hizo lo mismo. La nobleza francesa, la borgoñona, la flamenca, todos respondieron con una generosidad que no tiene explicación dentro de los parámetros normales del patronazgo medieval. A una orden de 9 hombres, sin batallas ganadas, sin milagros documentados, sin reliquias que exhibir, no se le dan tierras y dinero por su reputación. Se le dan tierras y dinero porque la persona que los envía, o lo que traen consigo, justifica la inversión. Y lo que Hugues de Payens traía de Jerusalén, lo que mostraba en esas audiencias privadas con los ojos más poderosos de Europa, era suficiente para transformar a 9 caballeros sin historia en la orden más rica y más intocable de la cristiandad en menos de una generación. Hay lugares en el mundo que acumulan significado como las rocas acumulan estratos. Capa sobre capa, época sobre época, cada civilización depositando sobre la anterior su propia versión de lo sagrado, hasta que el suelo mismo se convierte en un archivo de todo lo que la humanidad ha considerado demasiado importante para perder y demasiado peligroso para conservar a la vista. El monte del templo en Jerusalén es el ejemplo más extremo de ese fenómeno en toda la historia conocida. Bajo sus piedras no yace solo la memoria de un pueblo o de una fe. Yacen las capas superpuestas de 3 tradiciones monoteístas que comparten una geografía, pero no comparten una narrativa, y que durante milenios han luchado, literalmente luchado con armas y con sangre, por controlar lo que está enterrado allí. Para entender por qué 9 caballeros francos cruzaron medio mundo para acabar en ese lugar específico, hay que entender primero lo que las tradiciones más antiguas afirman que fue ocultado allí, y por qué ese ocultamiento fue considerado no solo prudente, sino absolutamente necesario para la supervivencia del conocimiento que contenía. El Arca de la Alianza no era, en la comprensión teológica del antiguo Israel, un objeto religioso en el sentido decorativo o simbólico que el término evoca hoy. Era, según los textos del Éxodo y del Levítico, el receptáculo físico de la presencia divina en la tierra, el lugar donde Yahvé habitaba entre su pueblo de una manera concreta y tangible, un objeto cuya proximidad incorrecta podía matar y cuya distancia podía significar la derrota militar. Los sacerdotes que la transportaban lo hacían con varas de madera para no tocarla directamente. Los soldados que la llevaban al combate lo hacían con la certeza de que su presencia garantizaba la victoria. Cuando el rey David la introdujo en Jerusalén, danzó ante ella sin contención, como alguien que ha traído a casa no una reliquia, sino una fuerza viva. Y cuando Salomón construyó el primer templo en el siglo X a.C., el diseño entero del edificio era secundario respecto a su función principal: crear una morada digna para ese objeto, un espacio arquitectónico que contuviera lo que no podía contenerse sin consecuencias. Los textos rabínicos posteriores a la destrucción babilónica son extraordinariamente detallados en un punto que la historiografía secular tiende a tratar como folclore, pero que merece una lectura más cuidadosa. El Talmud de Babilonia, compilado entre los siglos III y V después de Cristo,
contiene múltiples referencias a lo que fue escondido antes de la caída del primer templo en el año 586 a.C. El término hebreo utilizado es Genizá, que significa literalmente ocultamiento sagrado, y los textos son específicos en cuanto a los objetos que fueron sometidos a ese proceso. El arca, el menorá original, el cuenco del maná, el báculo de Aarón, el aceite de la unción y los rollos originales de la Torá escritos de mano de Moisés. Estos no son objetos menores dentro de la tradición. Son los objetos fundacionales, los artefactos sobre los que descansa la narrativa entera del pacto entre Dios y su pueblo. Y el consenso de las fuentes rabínicas es que fueron escondidos en cámaras bajo el propio templo, en pasajes que solo los sacerdotes del linaje de Zadoc conocían, sellados antes de que los babilonios entraran en la ciudad. Pero el arca y los objetos del culto no eran lo único que podía haber sido enterrado bajo el monte del templo durante los siglos que median entre Salomón y la llegada de los cruzados. El segundo templo, construido por Zorobabel tras el regreso del exilio y ampliado de forma monumental por Herodes el Grande en el siglo I a.C., acumuló durante sus 600 años de existencia una cantidad de documentos, tesoros y conocimientos que los historiadores modernos solo pueden estimar parcialmente. Cuando el general romano Tito destruyó ese segundo templo en el año 70 después de Cristo, el saqueo fue tan meticuloso y tan documentado que el arco de Tito en Roma todavía muestra en sus relieves la menorá y los objetos del templo siendo llevados en procesión triunfal. Pero lo que Tito se llevó a Roma fue lo que encontró expuesto, lo que era visible. Lo que no se llevó es lo que no pudo encontrar. Y los sacerdotes del segundo templo, que habían tenido décadas para observar cómo Roma aplastaba rebeliones y saqueaba templos en todo el Mediterráneo, habían tenido tiempo suficiente para aprender de sus predecesores y esconder lo que no podía ser entregado a manos impuras. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumrán en el año 1947, incluyen un documento que los especialistas llaman el rollo de cobre, y que es fundamentalmente diferente de todos los demás textos encontrados en ese lugar. Mientras los otros rollos contienen textos religiosos, comentarios bíblicos y normas de la comunidad esenia, el rollo de cobre es una lista detallada de 60 localizaciones, donde tesoros inmensos, descritos con pesos y medidas específicos, fueron enterrados en los alrededores de Jerusalén y bajo el propio templo. Los investigadores que intentaron seguir las instrucciones del rollo encontraron que muchas de las localizaciones descritas coinciden con el subsuelo del monte del templo y sus alrededores inmediatos. El documento no es una alegoría ni un texto religioso. Es un inventario de ocultamiento redactado con la precisión funcional de alguien que quería que otro, en otro momento, pudiera encontrar lo que fue escondido. La pregunta es si los templarios tenían acceso a ese conocimiento, o a algo equivalente, cuando comenzaron a cavar en 1119. La tradición islámica añade una capa adicional a este archivo subterráneo, que raramente aparece en las narrativas occidentales sobre los templarios, pero que es imposible ignorar si se quiere entender el significado total de lo que yacía bajo esa roca. Cuando el califa Omar ibn al-Yattab entró en Jerusalén en el año 638 después de Cristo, fue directamente al monte del templo y preguntó al patriarca cristiano Sofronio dónde estaba la roca sagrada, la misma roca sobre la que, según la tradición judía, había sido construido el Santo de los Santos del Templo de Salomón. Cuando le mostraron el lugar, cubierto de basura por los bizantinos en un gesto deliberado de desprecio, Omar lo limpió con sus propias manos. 50 años después, el califa Abd al-Malik construiría sobre esa roca la Cúpula de la Roca, uno de los edificios más extraordinarios de la historia de la arquitectura. El Islam no construyó sobre ese lugar, por azar ni por conquista territorial.
Lo construyó porque ese lugar era, en la tradición coránica y en la Hadith, el punto desde el que el profeta Mahoma había ascendido al cielo en el viaje nocturno, el punto de conexión entre la tierra y lo divino. 3 tradiciones, la misma roca, el mismo suelo, el mismo impulso de marcar y proteger lo que yace debajo. Lo que hace que la misión de los 9 caballeros sea tan desconcertante y tan irresistiblemente fascinante es precisamente esa convergencia de tradiciones apuntando todas hacia el mismo lugar subterráneo. No necesitaban creer en el arca como objeto físico para buscarla. No necesitaban compartir la teología rabínica del ocultamiento sagrado para seguir sus coordenadas. Necesitaban solo lo que cualquier arqueólogo necesita: un mapa, una motivación y el tiempo suficiente para acabar en el lugar correcto. Tuvieron los 3, y lo que emergió de esas excavaciones, cualquier cosa que fueran, fue suficiente para que Bernardo de Claraval reescribiera las reglas de la Iglesia en torno a ellos, para que los reyes de media Europa abrieran sus arcas sin hacer preguntas, y para que 200 años después, un monarca desesperado por sus deudas decidiera que era más seguro destruir la orden entera que permitir que ese conocimiento siguiera existiendo fuera de su control. Cuando los templarios regresaron a Europa, algo en ellos había cambiado de una manera que sus contemporáneos percibieron, pero no pudieron nombrar con precisión. No era solo la riqueza, aunque la riqueza llegó con una velocidad que desafiaba cualquier explicación convencional. No era solo el poder, aunque el poder se acumuló en sus manos con una eficiencia que ninguna otra orden religiosa había demostrado antes ni demostraría después. Era algo más sutil y más perturbador, una forma diferente de entender el mundo, una arquitectura mental que se manifestaba en sus edificios, en sus finanzas, en sus rituales y en su relación con el conocimiento que los separaba de forma visible y creciente del resto de la cristiandad medieval. Los hombres que volvieron de Jerusalén no eran los mismos que habían partido, y la pregunta que nadie en el siglo XII se atrevió a formular en voz alta, pero que todos los que los observaban de cerca debieron haberse hecho en privado, era qué exactamente habían encontrado bajo esa roca para emerger transformados de esa manera. El primer síntoma de esa transformación fue arquitectónico, y es el más difícil de explicar dentro de los parámetros de la historia convencional. Antes de la fundación de la Orden del Temple, la arquitectura religiosa europea seguía el modelo románico. Arcos de medio punto, muros gruesos, espacios oscuros y pesados que expresaban la idea de una divinidad aplastante e inaccesible. Después de los templarios, y de forma casi simultánea en múltiples puntos de Francia, apareció algo radicalmente diferente. El arco ojival, la bóveda de crucería, el arbotante, la catedral gótica con sus naves llenas de luz filtrada a través de vidrieras de colores. Los historiadores de la arquitectura llevan siglos debatiendo el origen de esa revolución formal, y la explicación oficial, que la atribuye a una evolución gradual y a influencias islámicas llegadas a través del comercio, tiene el problema fundamental de que no es gradual en absoluto. Es repentina. Aparece en Île-de-France en la década de 1130, precisamente cuando los templarios están en su momento de mayor influencia y sus conexiones con Bernardo de Claraval están en su punto más estrecho. La geometría sagrada que estructura esas catedrales, las proporciones matemáticas que rigen sus plantas y sus alzados, corresponde a un sistema de conocimiento que no estaba disponible en la Europa de esa época a través de ninguna fuente documentada. Estaba disponible, sin embargo, en los textos que los sacerdotes del Templo de Salomón habían preservado durante siglos, y que alguien, en algún momento entre 1119 y 1130, había traído de Jerusalén a Francia. El segundo síntoma fue financiero, y es igualmente inexplicable si se observa sin el contexto de lo que los templarios encontraron.
En el año 1119, la economía medieval europea funcionaba sobre un sistema de trueque y moneda metálica que hacía el comercio a larga distancia extraordinariamente difícil y peligroso. No existían los bancos en ningún sentido moderno del término. No existían las letras de crédito, no existía el concepto de depósito remunerado ni el de préstamo con interés institucionalizado. En menos de 50 años desde su fundación, la Orden del Temple había inventado todos esos instrumentos simultáneamente. Un peregrino que viajaba a Jerusalén podía depositar su dinero en una encomienda templaria en París, recibir un documento codificado y retirar el equivalente en una encomienda en Acre sin transportar ni una moneda de oro. Era el primer sistema bancario internacional de la historia occidental, y apareció completamente formado, sin etapas intermedias visibles, en manos de una orden religiosa de monjes guerreros que supuestamente se dedicaba a escoltar peregrinos. Ninguna evolución orgánica del pensamiento económico medieval explica ese salto. Pero los textos del Templo de Salomón, preservados por los sacerdotes de una tradición que llevaba siglos administrando la economía más sofisticada del Mediterráneo antiguo, sí podrían explicarlo. El tercer síntoma fue ritual, y fue el que finalmente los destruyó. Los ritos de iniciación templaria, descritos con horror y fascinación por los inquisidores que los interrogaron después de 1307, incluían elementos que no tenían ninguna base en la tradición cristiana, pero que resonaban con fuerza en tradiciones mucho más antiguas. La negación simbólica de Cristo durante la iniciación, que los propios templarios explicaban como un entrenamiento para resistir la tortura en caso de captura, podría ser exactamente lo que decían que era. Pero otros elementos eran más difíciles de racionalizar dentro de la ortodoxia cristiana. La veneración de una cabeza llamada Baphomet, cuya naturaleza exacta nunca fue clarificada de forma consistente en los interrogatorios. La práctica de rituales en círculo que recordaban más a la tradición esotérica semítica que a la liturgia romana, y una comprensión de la divinidad que varios de los acusados describieron en términos que sugerían una teología dual, una visión del cosmos como campo de tensión entre fuerzas opuestas que era completamente ajena al monoteísmo cristiano, pero profundamente familiar para cualquier estudioso de la cábala o del gnosticismo. Los inquisidores de Felipe IV los llamaron herejes. Pero la palabra más precisa habría sido iniciados, hombres que habían accedido a un sistema de conocimiento que precedía al cristianismo, y que el cristianismo había enterrado deliberadamente bajo capas de ortodoxia. Bernardo de Claraval escribió sobre los templarios en un texto titulado Elogio de la Nueva Milicia. Y hay una frase en ese texto que los historiadores citan frecuentemente, pero raramente analizan con la profundidad que merece. Bernardo los describió como caballeros que combaten en dos frentes, contra los enemigos de carne y hueso y contra los vicios y los demonios. La segunda parte de esa descripción era completamente estándar en la retórica religiosa medieval. Pero la primera parte, en el contexto de lo que sabemos sobre lo que los templarios encontraron, adquiere una dimensión diferente. Porque los enemigos de carne y hueso de los templarios no eran solo los sarracenos. Eran también los hombres dentro de la iglesia que querían lo que ellos guardaban, los nobles que necesitaban sus préstamos, pero resentían su independencia, y los reyes que descubrieron demasiado tarde que habían creado una institución que no podían controlar. Bernardo sabía exactamente a qué tipo de guerra estaba enviando a sus protegidos, y les dio de todas formas las herramientas para sobrevivir el mayor tiempo posible. Hay una ironía que la historia oficial sobre los templarios nunca menciona, y que merece ser señalada con la frialdad que merece. Los mismos conocimientos que los templarios extrajeron de Jerusalén y aplicaron en Europa, la geometría sagrada de sus catedrales, los principios financieros de su sistema bancario, los conceptos filosóficos de su teología iniciática,
sobrevivieron a su destrucción y se convirtieron en los cimientos de la modernidad occidental. La catedral gótica es el antepasado directo de toda la arquitectura occidental posterior. El sistema bancario templario es el antepasado directo de todos los bancos modernos. Y las ideas filosóficas que la Inquisición llamó herejía en el siglo XIV fueron redescubiertas, reformuladas y celebradas durante el Renacimiento como la sabiduría más avanzada de la antigüedad. Felipe IV quemó a los templarios para destruir su conocimiento. Y el conocimiento no solo sobrevivió, se convirtió en el mundo que habitamos. Esa es la clase de ironía que la historia reserva para los hombres que intentan detener lo que ya no puede detenerse. Jacques de Molay no era un hombre sencillo, y ese es precisamente el problema que la historia oficial tiene con él. La narrativa cómoda lo convierte en una víctima pasiva, un anciano atrapado por fuerzas políticas que lo superaban, un símbolo del fin de una era más que un actor con agencia propia. Pero esa lectura ignora algo fundamental. Jacques de Molay llevaba casi 2 décadas como gran maestre de la orden más poderosa de Europa cuando llegaron los arrestos. Había sobrevivido campañas militares, negociaciones con papas y reyes, y la pérdida de los últimos territorios cruzados en Tierra Santa. Era un hombre que conocía el mundo con una profundidad que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Y cuando Felipe IV de Francia comenzó a tejer la red que eventualmente los atraparía a todos, Jacques de Molay tuvo señales suficientes, con meses de antelación, para haber actuado de manera diferente. Que no lo hiciera, que permaneciera en París, con una pasividad que desconcertó a sus propios oficiales. Es la primera gran pregunta psicológica de su historia. Y la respuesta más honesta que la evidencia permite es también la más inquietante. Sabía lo que venía, y había tomado una decisión sobre qué podía entregarse y qué debía protegerse a cualquier precio. Felipe IV de Francia era, en el año 1307, un rey en la situación más peligrosa que puede enfrentar un monarca medieval. Estaba quebrado. Las guerras contra Inglaterra y Flandes habían vaciado el tesoro real con una eficiencia devastadora. Y la única institución en Europa con los recursos suficientes para cubrir sus deudas era precisamente la que debía destruir para no tener que pagarlas. Los templarios le habían prestado sumas que él nunca podría devolver por medios convencionales. Y la lógica de su situación era tan brutal como simple. Una institución que te debe dinero es un acreedor, pero una institución que te ha prestado dinero y a la que tú debes todo es una amenaza existencial. Felipe no actuó por fe ni por indignación moral. Actuó por aritmética, y la coordinación perfecta de los arrestos del 13 de octubre de 1307, ejecutados simultáneamente en toda Francia sin una sola filtración previa, revela que detrás de la aritmética había también una inteligencia política fría y metódica que nunca debe ser subestimada. Jacques de Molay pasó los últimos 6 años de su vida en una prisión parisina. Y durante ese tiempo hizo algo que sus captores no pudieron impedirle: pensar. Tenía tiempo, tenía silencio y tenía la certeza de que el desenlace ya estaba decidido independientemente de lo que dijera o dejara de decir. En ese contexto, su retractación final ante la multitud reunida en la isla del Sena no fue un acto de valentía espontánea, ni un último destello de dignidad herida. Fue el resultado de años de deliberación, de un hombre que había sopesado con cuidado qué legado era posible dejar desde una pira de leña verde. Su retractación no revelaba nada sobre el secreto que había guardado. No nombraba los conocimientos que los templarios habían extraído de Jerusalén. No señalaba hacia los archivos, los tesoros o los documentos que habían desaparecido la noche anterior a los arrestos. Solo decía, con una economía de palabras que es en sí misma una forma de protección,
que era inocente de los crímenes que le imputaban y que quienes lo habían condenado injustamente se enfrentarían al juicio de Dios antes del fin del año. Felipe IV murió 8 meses después. Clemente V murió un mes antes que él. La historia tiene a veces un sentido del tiempo que desafía la estadística. Hay una dimensión de la psicología de Jacques de Molay que la historia raramente examina, y que es quizás la más reveladora de todas. Era un hombre formado en la tradición dual de los templarios. Por un lado, el caballero cristiano con su código de honor, su lealtad a la Iglesia y su disposición al sacrificio. Por el otro, el iniciado en un sistema de conocimiento que le había enseñado que las instituciones son transitorias, pero que las ideas que preservan son eternas. Esa tensión entre el hombre de fe y el guardián del secreto lo había definido durante toda su vida al frente de la orden. Y lo definió también en sus últimas horas. Cuando decidió retractarse ante la multitud, no estaba eligiendo la fe sobre el secreto, ni el secreto sobre la fe. Estaba eligiendo la única forma de coherencia que le quedaba disponible: morir siendo el hombre que siempre había sido, alguien que nunca había traicionado lo que consideraba sagrado, independientemente del nombre que lo sagrado tuviera en cada capa de su formación. El fuego tardó horas en consumirlo. Y en esas horas, en algún lugar de Europa, la flota de la Rochela navegaba hacia un destino que nadie, en 7 siglos de investigación, ha podido establecer con certeza definitiva. La noche del 12 de octubre de 1307, alguien en la Orden del Temple sabía lo que iba a ocurrir al amanecer. Las órdenes de arresto de Felipe IV habían sido selladas y distribuidas a los alguaciles reales con instrucciones de no abrirlas hasta el alba del día siguiente, un viernes 13, fecha elegida con la superstición calculada de un hombre que quería que el golpe fuera simultáneo y total. Pero los sellos fueron rotos antes de tiempo en algún punto de la cadena de mando, o alguien dentro del círculo de confianza del rey tomó una decisión que cambiaría el curso de lo que Felipe intentaba hacer. Porque esa misma noche, mientras los alguaciles dormían con sus órdenes cerradas, el puerto de la Rochela registró una actividad inusual. 18 galeras templarias, la flota completa de la orden en ese puerto atlántico, fueron cargadas con una urgencia que los registros portuarios describen solo de forma fragmentaria, y zarparon hacia un destino que ningún documento oficial consignó. 18 barcos cargados, desaparecidos, y en 7 siglos de investigación histórica, ni un solo vestigio verificable de su llegada a ningún puerto conocido. Lo que viajaba en esas 18 galeras es la pregunta que ha consumido a historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros durante generaciones. Y la respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Pero lo que sí puede establecerse con razonable solidez es lo que no viajaba en ellas. El tesoro financiero convencional de la orden, las monedas de oro y plata acumuladas en décadas de operaciones bancarias, los documentos de deuda que los reyes de Europa habían firmado en las encomiendas templarias. Ese tipo de tesoro habría dejado rastros. Los acreedores habrían reclamado. Los registros habrían sido rastreados. Las propiedades habrían aparecido en manos de herederos identificables. Nada de eso ocurrió con la magnitud que correspondería a la riqueza conocida de la orden. Lo que viajaba en esas galeras era algo que no podía ser inventariado en un registro convencional, algo cuyo valor no era medible en monedas de oro y cuya importancia no era negociable con ningún rey ni con ningún papa. Lo que viajaba era exactamente lo que la orden había pasado 2 siglos custodiando desde las profundidades del monte del Templo en Jerusalén. Escocia es el primer destino que la evidencia circunstancial señala con mayor consistencia. Y la razón tiene menos que ver con el romanticismo céltico
que con la geopolítica medieval. En el año 1307, Escocia era el único territorio de Europa occidental donde la bula papal que suprimía la Orden del Temple no podía ser ejecutada con eficacia. El rey Roberto I de Escocia había sido excomulgado por el Papa en 1306 por razones que nada tenían que ver con los templarios, y esa excomunión lo colocaba en una posición única. Como hombre ya fuera de la gracia papal, no tenía nada que perder, recibiendo a fugitivos de una orden que Roma acababa de suprimir y todo que ganar acogiéndolos. La batalla de Bannockburn en 1314, donde un ejército escocés significativamente inferior derrotó a las fuerzas inglesas de Eduardo II con una eficiencia táctica que los historiadores militares todavía discuten, fue ganada, según varias tradiciones escocesas tardías, con la ayuda decisiva de un grupo de caballeros que llegaron al campo de batalla en el momento crítico desde una dirección inesperada. Nadie en los registros oficiales los identifica. Nadie explica de dónde venían ni a dónde fueron después. Y esa doble ausencia en documentos que registraban con detalle cada contingente presente en el campo tiene el peso específico del silencio deliberado. La capilla de Roslin, construida entre 1446 y 1486 por William Sinclair, conde de Orkney y descendiente de una familia con vínculos documentados con la Orden del Temple, es uno de los edificios más simbólicamente densos de toda la arquitectura medieval europea. Sus capiteles representan plantas del continente americano, maíz y aloe vera, con una precisión botánica que no debería ser posible en un edificio comenzado 46 años antes del primer viaje de Cristóbal Colón. Sus pasajes subterráneos, sellados y nunca excavados por decisión de la familia propietaria, han generado más especulación que cualquier otro espacio cerrado de Europa occidental. Y su diseño general, con una planta que replica con extraordinaria fidelidad las proporciones del Templo de Salomón, según las descripciones del Libro de los Reyes, no parece la coincidencia de un arquitecto medieval con mucha imaginación, sino el trabajo de alguien que tenía acceso a planos o a conocimientos que no circulaban por los canales normales de la tradición constructiva de su época. Portugal ofrece una segunda ruta de fuga que la historia documenta con mayor claridad, aunque con no menos misterio en sus implicaciones finales. La Orden del Temple nunca fue suprimida en Portugal, porque el rey Dionisio I se negó a ejecutar la bula papal y negoció directamente con Roma una solución alternativa. En 1317, los templarios portugueses fueron absueltos de todos los cargos y reconvertidos en una nueva orden. Heredó todas las propiedades, todos los recursos y, presumiblemente, todos los conocimientos de su predecesora. La Orden de Cristo fue el motor financiero e intelectual de la era de los descubrimientos portugueses, y Enrique el Navegante, el príncipe que organizó las expediciones que abrirían las rutas marítimas hacia África y Asia, fue gran maestre de esa orden. Las velas de los barcos de Vasco de Gama llevaban la cruz de la Orden de Cristo cuando doblaron el Cabo de Buena Esperanza en 1498. Y las técnicas de navegación que permitieron esos viajes, la cartografía, la astronomía náutica y los conocimientos matemáticos que hacían posible calcular posiciones en mar abierto, aparecieron en Portugal con la misma velocidad inexplicable con que la arquitectura gótica había aparecido en Francia 200 años antes. La hipótesis más perturbadora de todas las que rodean la desaparición del tesoro templario no tiene que ver con Escocia ni con Portugal, sino con una fecha que la historia convencional trata como un punto de partida absoluto: 1492. Cristóbal Colón navegó hacia el oeste con mapas cuya procedencia nunca explicó satisfactoriamente, bajo la financiación de una corona española que tenía razones políticas para no hacer demasiadas preguntas sobre de dónde venía cierta información cartográfica. Su suegro había sido caballero de la Orden de Cristo portuguesa, y las rutas que siguió en sus primeros viajes coinciden con una precisión desconcertante con las rutas que habrían tomado barcos que conocieran de antemano la existencia de masas continentales
al otro lado del Atlántico. Nada de esto constituye prueba definitiva de nada, pero la acumulación de coincidencias en torno al legado templario, la arquitectura, las finanzas, la navegación y la cartografía, dibuja el perfil de un conocimiento que no desapareció con los arrestos de 1307, sino que simplemente cambió de forma, cambió de nombre, y continuó transformando el mundo desde la invisibilidad que siempre había sido su mejor protección. Existe una pregunta que ninguna institución oficial ha querido responder con honestidad en 7 siglos, y no porque la respuesta sea desconocida, sino porque la respuesta obliga a reescribir demasiadas cosas que el poder establecido prefiere dejar intactas. La pregunta no es dónde está el tesoro físico de los templarios, ni qué objetos exactos extrajeron del subsuelo del monte del templo en Jerusalén. La pregunta es qué tipo de civilización construyeron con lo que encontraron, y si esa civilización es reconocible cuando se la mira sin los filtros que la historia oficial ha aplicado durante siglos. Porque si se retiran esos filtros, si se observa la Europa posterior a los templarios con la misma frialdad con que se observaría cualquier otro fenómeno histórico, lo que aparece no es una coincidencia ni una cadena de influencias vagas y no verificables. Lo que aparece es un mapa de transformaciones radicales, todas concentradas en el mismo periodo, todas apuntando en la misma dirección, todas portando la huella invisible de un conocimiento que llegó de las profundidades de una roca en Jerusalén y que nunca pudo ser destruido porque para cuando sus custodios fueron quemados, ya había echado raíces demasiado profundas en el suelo de la historia occidental. La masonería es el primer heredero visible, y el más incómodo para quienes prefieren tratar la historia de los templarios como un episodio cerrado. Las logias masónicas que comenzaron a organizarse formalmente en la Inglaterra del siglo XVII no surgieron de la nada ni de una fantasía romántica sobre el pasado medieval. Surgieron de los gremios de constructores catedralicios, los mismos gremios que habían aplicado durante siglos la geometría sagrada que los templarios habían traído de Jerusalén, que habían preservado en sus rituales de iniciación los principios de una tradición que se remontaba mucho más atrás que la Edad Media cristiana. La simbología masónica, el compás, la escuadra, el ojo que todo lo ve, el templo de Salomón como metáfora central de la iniciación, no es un invento del siglo XVII. Es la superficie visible de un sistema de conocimiento que los templarios habían custodiado durante 2 siglos y que sus herederos espirituales preservaron con el único método que funciona cuando la institución ha sido destruida. Lo codificaron en el ritual, lo escondieron en el símbolo, lo transmitieron de maestro a aprendiz en el único lenguaje que los poderes que intentan suprimir las ideas nunca han podido quemar del todo. El sistema financiero moderno es el segundo heredero, y es el más irónico de todos porque es también el más ubicuo. Cada vez que alguien utiliza una tarjeta de crédito, cada vez que un banco transfiere fondos electrónicamente de un continente a otro, cada vez que una letra de cambio o un bono del tesoro cambia de manos sin que ningún metal físico se mueva, está utilizando un sistema cuya arquitectura conceptual fue diseñada por hombres que habían encontrado algo bajo el templo de Salomón y habían regresado a Europa transformados. La banca moderna no evolucionó orgánicamente de las prácticas medievales convencionales, porque las prácticas medievales convencionales no contenían los elementos necesarios para ese salto. Contenía el trueque, la usura, el prestamista local, no contenía el crédito internacional, el depósito garantizado, el sistema de transferencia sin transporte físico de moneda. Esos elementos aparecieron, completos y funcionales, en las encomiendas templarias del siglo XII, y de ahí migraron a los bancos florentinos del Renacimiento, a los bancos holandeses del siglo XVII, a los bancos ingleses del siglo XVIII y finalmente al sistema financiero global que gobierna el mundo contemporáneo. Pero el legado más profundo de los templarios no es arquitectónico, ni financiero,
ni filosófico en el sentido académico del término. Es epistemológico. Y esa palabra merece una explicación. Lo que los templarios trajeron de Jerusalén no era solo información sobre cómo construir o cómo manejar el dinero. Era una forma diferente de entender la relación entre el conocimiento y el poder, entre lo que se sabe y lo que se permite saber, entre la verdad y la institución que decide qué versión de la verdad es permisible. La Iglesia medieval operaba sobre el principio de que el conocimiento sagrado era propiedad de la institución y que el acceso a él debía ser mediado, controlado y dosificado por esa institución. Los templarios operaban sobre un principio radicalmente diferente: que ciertos conocimientos existen independientemente de las instituciones que intentan poseerlos, que esos conocimientos tienen una lógica propia que trasciende cualquier autoridad temporal, y que la función del iniciado no es servir a la institución, sino preservar el conocimiento de la institución cuando la institución se corrompe. Ese principio, formulado en los rituales templarios del siglo XII, es reconocible sin dificultad en la epistemología ilustrada del siglo XVIII, en la separación entre conocimiento y poder religioso que hizo posible la ciencia moderna, en la idea de que la verdad no es una propiedad, sino un proceso. Filipe IV de Francia murió en el año 1314, 8 meses después de ordenar la ejecución de Jacques de Molay. Murió joven, con 46 años, de una causa que los médicos de la época describieron con la vaguedad característica de quienes no quieren registrar lo que realmente ven. Sus 3 hijos, los que heredarían el trono de Francia, murieron sin descendencia masculina en el espacio de 14 años, extinguiendo la línea dinástica de los Capetos directos con una eficiencia que los contemporáneos observaron con el escalofrío de quienes recuerdan las palabras de un anciano quemándose en una pira. La maldición de Jacques de Molay, que según los cronistas había señalado al rey y al papa ante la multitud reunida en el Sena, es posiblemente la pieza de historia popular más conocida de toda la saga templaria. Y es también, en su propia forma retorcida, la ilustración más perfecta del principio que los templarios habían aprendido bajo el monte del templo: que el conocimiento que se intenta destruir encuentra siempre la manera de sobrevivir a quienes intentan destruirlo, aunque sea en la forma de una maldición, que se cumple con una puntualidad que desafía la estadística. La pregunta que este relato deja abierta, deliberadamente abierta porque no hay respuesta honesta que pueda cerrarla, es si lo que los templarios encontraron bajo el templo de Salomón sigue existiendo en algún lugar del mundo contemporáneo. No en el sentido romántico de un cofre enterrado en una cueva escocesa o de una cámara sellada bajo la capilla de Roslin, aunque esas posibilidades no pueden descartarse con la certeza que algunos historiadores quisieran. En el sentido más fundamental, si el conocimiento que transformó a 9 caballeros francos en los arquitectos involuntarios de la modernidad occidental, que sobrevivió la hoguera de sus custodios y la supresión de su orden, que se filtró a través de la masonería y la banca y la arquitectura y la filosofía ilustrada hasta llegar al mundo que habitamos, si ese conocimiento ha sido finalmente comprendido, o si seguimos viviendo, sin saberlo, en el interior de un sistema construido sobre fundamentos que nadie que lo habita puede ver, porque son precisamente los fundamentos los que hacen imposible ver desde dentro lo que sostienen.